Muy bien, continuamos hablando de salud, por supuesto, en este contexto de pandemia, bueno, con todo lo que es necesario saber ante la llegada de la variante Omicron en nuestro país. Seguramente, y otro de los temas también tiene que ver con esto de Educar en Salud, el espacio que generamos todas las semanas con el aporte valioso del doctor Adrián Rosa, sexólogo de la UBA, comunicador en salud. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo aquí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Julieta, Ezequiel y a todos los televidentes. Es un placer poder hablar de salud. Bueno, Bien, igualmente, ¿no? Para enfocarnos en esto, bueno, que ya tenemos un primer caso detectado, lo mencionábamos ayer en esta edición, bueno, de la variante Omicron en nuestro país. Bueno, ¿qué debemos saber acerca de esta variante, ¿no? ¿Cuán más transmisible es justamente? ¿Cuáles son los síntomas, los riesgos? Dicen que es menor la letalidad. ¿Qué es cierto en todo esto, doctor? Bueno, primero que nos complica el juego y nos vuelve a cambiar como estábamos, porque fíjense que este primer caso de San Luis se hizo todo bien de lo que uno sabe, porque la persona se testeó en Sudáfrica antes de salir. Cuando llegó a Ezeiza también. Y después viajó en auto, en remis, hasta San Luis, y cuando se enteró que alguna de las personas con las cuales había compartido trabajo en Sudáfrica dieron positivas, él avisó y se testeó. Y ahí recién aparece positivo. Claro, Ahora ¿qué viene pasa lo en que vos esa dijiste, ventana? Julieta. ¿A los cuántos días, doctor, él se entera de esta situación de que sus compañeros de trabajo habían resultados positivos? Y esa ventana que, bueno, por una Genera responsabilidad, contagio, o sea, claro. él decidió quedarse en su casa, pero tranquilamente podría haber estado, no había nada que impidiera que él pudiera estar, bueno, en circulación normal. Hablamos entre 10 y 14 días, que es el periodo que consideramos máximo. Por eso siempre volvemos a que si alguien tiene contacto estrecho con alguien positivo de COVID, que espere 2, 3, 4, hasta una semana y se vaya a testear, porque no sirve ir a testearse a las horas, porque me puede dar un falso positivo, porque no detecta todavía el estudio, ¿no? Y esto es pérdida de tiempo y de un reactivo y una falsa sensación de seguridad. Entonces esto es importante. Y lo otro que quería decir, que vos preguntaste, Julieta, es, se cree que sería más contagiosa, porque sería hasta 3 veces más contagiosa que la variante Delta, pero daría menor síntoma, por lo menos en personas vacunadas. Pero claro, ante el mayor contagio, el riesgo del colapso sanitario es una realidad, porque hay personas vulnerables que pueden necesitar hospitalización. Entonces hay que ser muy cautos con esto. Ayer lo mencionábamos, doctor, con Julieta respecto a este tema que se descubrió allí en San Luis, que tenía las 2 dosis colocadas y también había tenido COVID en marzo de este año. La responsabilidad primaria, ¿no? Pero también no bajar la guardia, porque con todo este esquema de vacunación, con ya la posibilidad de haber tenido muchos anticuerpos, habiendo tenido COVID, se contagia. Entonces es una alarma nacional respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, exacto, y entiendo que me genera preocupación que en los medios de comunicación algunos personajes se estén desinformando. Yo vi lo que estaba diciendo Marcelo Peretta, que es farmacéutico, ¿no? Y en el cual decía que la vacuna está en fase de experimentación. Yo le digo que no está en fase de experimentación, porque esta vacuna ya pasó fase 1, 2 y 3 en voluntarios y voluntarias. Es decir, ya esto lo superó, entonces que no generen miedo, porque sabemos que las vacunas nos protegen. Pero les cuento algo, estar vacunado contra el sarampión no indica que no me pueda agarrar sarampión, pero sí que si me lo agarro, no hago la meningitis sarampionosa o formas más graves. Esto es lo mismo con el COVID, es cierto, por ahí lamentablemente sigue conservando el poder de contagio aún en personas vacunadas, aunque se estima que es menor la posibilidad de contagiar. Pero claro, tantos desinforman que nos marean, Julieta y Ezequiel. Hasta afirmaban también en, bueno, en diferentes medios, ¿no? En esto de que inocular a los niños de alguna manera era inhibir la inmunidad natural, ¿no? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuán dañino puede ser este tipo de conceptos, no? Bueno, algo clave. Nosotros nos vacunamos desde que nacemos, empezamos con el calendario oficial de vacunación. Esto hace que disminuya la inmunidad natural, no, simplemente que protejamos y salvemos vidas. Porque antes la mortalidad por meningitis tuberculosa podía ser una posibilidad en los menores que no estaban vacunados, o lesiones respiratorias graves. Hablo de tuberculosis como de otras vacunas. Y también hay que corrernos de algunas cosas que nos confunden. Porque, por ejemplo, a veces la letalidad de ciertas patologías, como la poliomielitis, puede ser que no sea tal vez al nivel del COVID, que el COVID sea mayor. Pero, sin embargo, nos vacunamos para evitar lesiones graves o la posibilidad de contagiar
Y esto es importante y ya nos vacunamos contra la polio que nos dábamos la Sabin oral y ahora pasa a la Salk inyectable, que es lo nuevo que se está vacunando. Entonces, digo, confunden y esto es peligroso porque hay mucha gente que puede creer y tiene que tener una responsabilidad. Yo digo, lo vengo insistiendo acá, mala praxis profesional para periodistas, medios de comunicación, influencers, políticos e integrantes del equipo de salud que generen angustia desinformando con fake news. Debiera haber, doctor, pensaba en esto mientras usted hablaba, comité evaluadores respecto a lo que se dice de cuestiones de Estado tan importantes como la vacuna. No se puede hablar gratuitamente de temas tan sensibles para la población de esta manera, ¿no? Y sí, pero lamentablemente, mira, ahora no lo tengo en mente, pero una diputada que fue electa en la lista de Milei también habla barbaridades en contra de la vacuna y va a ser una representante elegida por el pueblo. Entonces digo, esto es preocupante, sí creo que debe haber un comité de ética y sí insisto en que debe crearse en la justicia la figura de mala praxis para quienes generen esto. Pero claro, es un camino largo. En la televisión muchas veces aparecen personajes que no tienen ningún reparo en generar angustia y también se politizó de un lado y del otro. Yo digo, fue muy difícil, que yo vengo informando, mantener un equilibrio. A mí me acusaron de kirchnerista y de pro. Y yo hablo de salud. Yo no voy a hablar de política porque lo que quiero es cuidar a la gente. Es lo que remarcó siempre, doctor. Al pensar en esta variante Omicron con menos síntomas, ¿podemos pensarla también con esto de que puede ser menos letal? Sí, es algo alentador. A ver, yo quiero ser muy cauto con esto. Y como les dije, desde que empezamos a charlar de esto, tanto la variante Delta, que hasta hoy es predominante en nuestro país, porque antes no lo era, como la variante Omicron, que se cree que a futuro puede ser predominante, se combaten de la misma manera. Vacunando, porque las vacunas siguen siendo eficaces, por más que ahora evaluamos cuál es más eficaz que otra, también aireando y ventilando todo y usando el barbijo. Y estimamos que la vacunación hace que la letalidad y las hospitalizaciones sean menores. Pero quiero ser muy cauto con esto, porque todavía se está investigando y se está haciendo un seguimiento de vacuna por vacuna. Y acá, atención, le voy a tirar otra primicia. Nos podemos llevar una sorpresa con Sinopharm y Sinovac, que son dos vacunas que fueron defenestradas por muchos, inclusive integrantes del equipo de salud. Esa vacuna virus inactivado, como es un virus que se inactiva y se pone en el organismo, nos puede proteger mejor contra el COVID, porque no solamente me protege contra la proteína Spike, que en Omicron tuvo 32 mutaciones. Así que una sorpresa para que la gente entienda que muchas veces informamos mal y esto nos preocupa. Doctor, con esto que nos está comunicando, podríamos pensar que estas vacunas tendrían mayor resistencia, mayor cobertura a esta nueva variante. Es una posibilidad. Lo que pasa es que yo siempre digo ser cautos porque yo les explico cómo es la base de acción de cada vacuna. La mayoría actúan sobre la proteína Spike. Como esta proteína Spike está muy modificada, podría bajar la eficacia un poco. Por ejemplo, ante la variante Delta, bajaron el porcentaje entre un 20 y un 30%, pero siguen protegiendo contra formas graves y hospitalizaciones. Es esperable que tal vez bajen un poco, pero hay que evaluar vacuna por vacuna, persona por persona, pero siempre es importante tener tranquilidad de que las vacunas siguen resultando y se sigue investigando. Doctor, ¿en qué etapa de la pandemia estaremos? Digo, he escuchado de todo, ¿no? De todo, porque se escucha absolutamente de todo. Pero mirando la otra mitad del vaso y siendo más optimistas, algunos dicen que estamos en la última etapa de esta pandemia. ¿Hay forma de evaluar en qué momento estamos? No, porque, por ejemplo, en Europa tenés Alemania, que está con un sistema de salud muy presionado y con muchos pacientes, 50.000 casos diarios, y España está con mucho menos casos, por lo menos hasta ahora. Entonces digo, ser cautos, porque a mí me preocupa que nadie está comunicando bien en salud, digo, ni el gobierno nacional, ni cada provincia de nuestro país, ni la ciudad autónoma, y parece que se flexibiliza tanto que esto es lo peligroso. Yo digo, no tener miedo, generar comunicación responsable para decir, bueno, estamos a fin de año, vienen las fiestas laborales, los fin de curso de las escuelas, hay chicos que se reciben de secundaria, de primaria y de jardín, lo cual hay eventos, hay reuniones, y las fiestas de fin de año. Bueno, tratemos de hacer un mix. Yo no digo cumplir los protocolos al 100%, pero guarda que, por ejemplo, mi hija, que terminó la secundaria, el miércoles va a un boliche. Yo sé que no debería ir, pero no se lo puedo prohibir. O sea, le estoy contando teoría y práctica, y yo sé que está mal, pero se lo tengo que permitir porque va toda la división. Está vacunada, lo que ustedes quieran, pero protocolo COVID en un boliche cero. Y entonces, ¿qué hacemos? O sea,
ser cautos con esto porque estamos en un fino equilibrio. Claro. Así Bueno, es. la familia Bueno, y un tema claro que ha mencionado como un elemento protector, sí, la familia, digo, ¿no? Justamente el doctor, bueno, con estas fiestas, con estas despedidas, con estos cierres de ciclo, ¿no? Que a veces generan en los más jóvenes, bueno, muchísimo descontrol también, ¿no? Qué importante que es, bueno, preservar justamente la integridad, la salud, por sobre todas las cosas, en contextos que a veces realmente, bueno, pareciera que la vida no valiera tanto, ¿no? O que los jóvenes a lo mejor miran con otros... Más relajados. Claro, más relajados, con otros ojos, ¿no? Es la edad, ¿no, Julieta? Hay que decir que es la verdad. O sea, aunque no parezca, yo fui adolescente y entiendo que uno hoy tiene un equilibrio que le da los años. Pero digo, lo que pido, por favor, es que las familias hablen con sus hijos. O sea, porque yo entiendo que van a ser el último día, porque ya es una costumbre, sí, y que se juntan, y que toman de más, y que van a dormir, van sin dormir a la escuela. Es decir, tratemos de primero que haya algún mayor controlando, porque el riesgo es la calle. Cuando van a la madrugada, habiendo tomado alguno de más, sin reflejos, o que alguno maneje el auto, tenemos un riesgo gravísimo de accidente. Después, si tomamos mucho, nos podemos descomponer, o una hipoglucemia, que es peligrosa, o un desmayo, o perder el conocimiento. Y si vomita, y si aspira ese vómito, es una emergencia en salud porque se le va restos del estómago en la parte respiratoria. Es decir, lo tengo que decir. Y es importante hablar, cuidar, educar, para que tengan algún límite y para protegerlos de alguna manera. Estar, acompañar, por sobre todas las cosas, sí, ¿no? Educar, no es una tarea ¿sabes qué fácil. pensaba, Juli? Doc, educar en salud práctica y en la instancia de etapa secundaria, digo, del colegio, la salud práctica concreta, esta que nos pasa cotidianamente, debiera ser también una gran posibilidad de instruirnos para evitar situaciones de este tipo. Por lo menos estar capacitados, Doc, ¿no? Mira, Ezequiel y Julieta, los tendrían que escuchar quienes supervisan lo que es educación, y hablo de todo el país, ¿no? Porque, por ejemplo, se da educación sexual integral. Ahora, ¿quién da políticas para el riesgo que nos da tomar alcohol en exceso o las drogas? ¿Sí? O sea, tenemos que hacer un conjunto de cosas para explicarle al adolescente que hay riesgos y que es posible que se puedan exponer, y yo lo digo como sexólogo, que muchas veces si tomás de más, podés tener abuso sexual, porque lamentablemente estás en la calle y te puede agarrar alguien y perdiste la vulnerabilidad de decir que no, o no usar un preservativo para cuidarte de una posible relación sexual con otra persona. Es decir, hay tantos riesgos que educando lo solucionaríamos, pero bueno, es un trabajo que tenemos que hacer. Si se informó tan mal en la pandemia, ¿qué podemos esperar en las escuelas con los adolescentes? Es preocupante. A estar atentos, ¿no? Como adultos, como padres. Sí, es clave. Básicamente, Doc, nos pasan recién la información, 3.089 contagios en el día de hoy. Mire si no es importante estar hablando de esto ahora, ¿no? Y bueno, yo vengo sosteniendo, ¿no?, que hay una curva ascendente en los últimos 20 días. Estábamos, ¿se acuerdan? Si hacemos un poquito más de un mes, 1.300, 1.200 casos. Bueno, esto implica que vamos ascendiendo. Yo no puedo decir que sean de variante Omicron porque todavía no tenemos tipificadas todos, ¿no? Pero esto es un marcador. Vienen reuniones, vienen fiestas, vienen las vacaciones. Y bueno, y lo que quiero recalcar también es que algo muy importante, que investigadores del CONICET han adaptado un test que antes detectaba la variante Delta y que ahora detecta la variante Omicron. O sea, esta es la importancia de destacar, ¿no?, la ciencia y los investigadores e investigadoras argentinas al primer nivel de elite mundial. Muy bien, bueno, estar atentos también a este desarrollo argentino, ¿no? Muy totalmente bien. Bueno, doctor, como siempre, un gusto enorme. Gracias, compartir Doc. este momento con usted y todos sus conceptos. No, gracias a ustedes. Los que quieran, por supuesto, los invito a mi Instagram, que es @doctor.adrianrosa, donde voy subiendo toda la información. Y bueno, recordar, vacunar, si tienen dudas, consulten con su médico, con su pediatra. Es importante esa relación. Yo aconsejo en general, pero nada reemplaza la consulta profesional. Airear y ventilar todo y usar el barbijo. Y aprovechen estos tiempos para hacerse los controles médicos, porque estamos muy postergados y es importante hacerse todo tipo de estudios que en otro día lo estaremos tratando. Así es. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Dale.